Porque esta fuerza de reacción, que es la fricción, ofrece resistencia hasta cierto punto, dependiendo cómo son las dos superficies en contacto. Si es hielo y hielo, por decir algo, la resistencia que va a ofrecer va a ser poca, ¿no? Va a ofrecer resistencia al principio, pero muy rápidamente se la va a vencer. Pero si es, digamos, un bloquecito de hormigón, así que está medio, ni siquiera está liso, ¿no? Así, medio corrugado, contra hormigón también aquí abajo. Caramba, la fricción es bastante fuerte, entonces hay que ejercer una fuerza muy fuerte para ir logrando vencer la fuerza de fricción. Es decir, ponemos una fuerza, no se mueve para nada, la fuerza de fricción va a ser igualita, de la misma magnitud, en la misma dirección, pero de sentido contrario. Aumentan Fc, aumenta la fuerza de fricción. Aumenta Fc, vuelve a aumentar la fuerza de fricción. Hasta que va a llegar un momento, ¿no es cierto?, que el cuerpo va a moverse. Esta fuerza de fricción que estamos llamando F sub S, al final va a ser una fuerza F sub Sm cuando ya el cuerpo empieza a moverse. O sea que esta fuerza de fricción va creciendo, creciendo a medida que aumentamos la fuerza de acción y va resistiendo, resistiendo hasta que ya no puede más y empieza a moverse el cuerpo. Entonces, si hacemos una gráfica, vamos aumentando la fuerza y va creciendo la fuerza de fricción. Y llega un momento en que se la vence y el cuerpo empieza a moverse y baja el valor y ya empieza a moverse más o menos el valor de la fuerza de fricción y es más o menos constante, ¿no? Lo podemos tomar constante. Tiene pequeñas variaciones, por eso que aquí no se dibuja una recta horizontal perfecta. Tiene pequeñas variaciones, pero prácticamente es una constante. Entonces, tenemos una fuerza de fricción estática, ¿no es cierto?, que a medida que aumentamos la fuerza aplicada... Bueno, quizás no tan grande, amigo. Javier. Ponerlos en lugares de honor cuando Jesús sea rey. ¿Y por qué no podemos estar en lugares de honor? Porque hay discípulos que lo merecen más, que entienden las necesidades de un rey, Señor. Judas tiene razón. Bueno, lo hemos silenciado a Judas. Volvemos. Bien, no sé si Javier lo va a atender a Judas o a la clase, pero bueno. El asunto es que nos ha interrumpido y ahora tenemos que retomar. ¿Dónde estaba? En que aquí está la fuerza aplicada en el eje de abscisas y en ordenadas está la fuerza de rozamiento. Entonces, va aumentando esta fuerza y va aumentando la fuerza de fricción. Va aumentando y va aumentando la fuerza de fricción. Le aumento más fuerza, la de fricción aumenta igual proporcionalmente. Más fuerza, hasta que llega un momento en que llegamos a la fuerza de fricción máxima, donde se rompe el equilibrio y empieza a moverse. Pero el rato que empieza a moverse, baja la fricción. Por lo tanto, tenemos una fricción estática y una fricción cinética, ¿no? De ahí viene el S y el K, ¿ya? Entonces, una fricción estática, que es la fuerza de fricción mientras el cuerpo está en reposo, y una fricción cinética cuando ya el cuerpo se está moviendo y tiene aparentemente, prácticamente, ¿no?, un valor constante. Ahora bien, está claro en el gráfico que la fuerza de fricción estática a la máxima que llega es mayor que la fuerza de fricción cinética, porque cuando ya se rompe el equilibrio, baja la oposición al movimiento, digamos. Sigue habiendo una fuerza de fricción, pero ya es menor, porque como el cuerpo ya está en movimiento, ya no es de la misma proporción. Entonces, acá ya están viendo
en este gráfico que siempre la fuerza de fricción cinética o dinámica, si quieren, es menor que la estática. Preguntas. Inge, una consulta. ¿Hay casos en que la fuerza de fricción esté en favor de la fuerza y no en contra? Jamás, pues. O sea, la fricción es una oposición más bien, ¿no? Siempre al movimiento. ¿O usted conoce alguna? Sería bueno Había un saber. texto ingeniero donde decían que la fricción puede mover al cuerpo siempre y cuando sea un bloque sobre otro bloque. Ah, pero por ejemplo, no sé, tal vez en un plano inclinado, algo donde haya alguna acción como la de la gravedad, digamos, ¿no? Pero, a ver, si ustedes en un plano ponen un cuerpo sobre otro, es que, a ver, si usted pone este bloque sobre el piso, no importa qué superficie sea, entonces, mientras no aplique una fuerza para moverlo, no necesita reaccionar horizontalmente la fricción, ¿no es cierto? O sea, existe una fricción, pero no aparece la fuerza de fricción mientras no aparezca una fuerza aplicada, porque la fuerza de fricción es consecuencia de la reacción ante una fuerza aplicada, ¿no? F aplicada sería la acción y la fuerza de fricción sería la reacción, ¿no es cierto? Ahora, si usted pone, por ejemplo, un bloque sobre una superficie y aquí hay una capa de aceite, al poner el bloque, las partículas de aceite se pueden, al aplastarse, desplazarse un poco, ¿no? Y ese desplazamiento de esas placas de aceite pueden generar, porque hay una fricción también entre el aceite y el piso, entonces se mueve y pueden hacer que se mueva un poco el bloque, ¿no es cierto? Pero eso es solo un ratito, ¿no es cierto? Si no hay una fuerza que no es indefinido, digamos, ¿no? Hasta que se acomoden esas partículas del medio de transición entre el bloque y el piso. Ese podría ser un caso. No sé si me deja entender. Al haber sobre el piso aceite, una cantidad de aceite que está conformado por partículas, se forman como unas bolitas, digamos, como unas qué sé yo, como unas lentejitas de aceite. Al apoyar el bloque, esas lentejitas se expanden, ¿no? Porque están sufriendo aplastamiento. Y al expandirse, se mueven contra el piso y por lo tanto hacen que se mueva el bloque. Por ejemplo, ¿no? Ahí puede ocurrir un cierto movimiento. Pero en general, la fuerza de fricción es la resultante de una reacción frente a la fuerza de acción, que es la fuerza aplicada. ¿Estamos? Está bien, Inge. Muy bien. Entonces ya es entrar en hilar fino, digamos, ¿no? Lo de la pregunta, pero sí, se puede lograr sistemas en los que hay unas partículas intermedias que al apoyar algo se pueden mover y al moverse por la fricción que tienen con el piso no pueden irse más allá y hacen que el bloque se mueva, ¿no? Lo que les explico. Bien. Entonces, estas fuerzas, tanto la fuerza de fricción estática máxima como la fuerza de fricción cinética,
entre dos superficies, ¿no es cierto? Se las determinan en forma experimental. Experimental quiere decir que agarran ustedes un bloque sobre otro bloque, digamos madera sobre madera, empiezan a aplicar fuerzas, empiezan a hacer mediciones y ven en qué momento se rompe el equilibrio y avanza, etc. Entonces, todo es experimental, ¿no? Entonces, lo primero que se ha visto experimentalmente, que estas fuerzas, tanto la estática máxima como la fuerza de fricción cinética, son proporcionales a la normal. Son proporcionales a la normal. O sea, proporcionales a esta normal. ¿Qué es la normal? Es la reacción de la superficie donde apoya el cuerpo contra el cuerpo, ¿no? Entonces, una primera conclusión es esa, que hay proporcionalidad entre estas fuerzas de rozamiento y la fuerza normal, ¿ya? Y acá está una afirmación que reitero lo que decía antes, ¿no? Que la dirección de la fuerza de fricción entre las superficies se opone, ¿no?, a la fuerza aplicada, ¿ya? Esta fuerza de fricción estática va a ser menor o igual a mu s por la normal. Decíamos que era proporcional, ¿no?, a la normal, entonces va a ser menor o igual. Donde mu sub s va a ser el coeficiente de fricción estática, ¿ya? Pues si ustedes multiplican el coeficiente de fricción estática por la normal, van a encontrar la fuerza de fricción estática, ¿ya? ¿Por qué menor o igual? Porque va a ser igual cuando lleguemos al máximo valor, ¿no? Al máximo valor. Pero puede tomar otros valores también la fuerza de fricción. Cuando aplicamos una fuerza y reacciona y todavía no se ha movido, tiene un valor, aplicamos más fuerza, tiene otro valor, aplicamos más fuerza, tiene otro valor, hasta llegar al máximo. Por eso se pone acá menor o igual. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando lleguemos a la fuerza de fricción estática máxima, ¿ya? ¿Qué es lo que al final nos interesa, ¿no? Entonces, si multiplican mu sub s por la normal, van a encontrar la fuerza de fricción estática. Bien. Cuando ya ha empezado a moverse el cuerpo, hemos roto ese equilibrio, porque hemos generado ya una fuerza lo suficientemente grande para romper ese equilibrio. Entonces, igual, la fuerza de fricción actúa sobre el objeto en forma opuesta a la dirección del movimiento, ¿no? Si se mueve el cuerpo hacia la derecha, la fricción es hacia la izquierda. Y esa fuerza de fricción, ya no estática, sino cinética, es igual a mu_k por la norma, donde mu_k va a ser el coeficiente de fricción cinética, ¿ya? Entonces, va a haber un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinético. Como ambos están generando la proporcionalidad con la normal, ambos están multiplicados por la normal. Entonces, al ser la fuerza de fricción cinética menor que la estática máxima, entonces el coeficiente mu_k va a ser siempre menor a mu s, ¿no? Puede haber casos en que es tan poca la oposición que prácticamente no va a haber casi ese desfase y prácticamente se van a igualar, ¿no? Pero son casos muy, muy especiales, ¿no? Serían casos muy especiales. Pero en general, siempre hablamos en general, no de los casos súper específicos. En general, mu_k va a ser menor que mu sub s, ya que la fuerza de fricción cinética es menor que la estática. La fuerza de fricción cinética es menor que la estática máxima, ¿no? Bien. Ahora, ¿de qué dependen estos valores de mu sub k y mu sub s? Solamente de las superficies, ¿ya? Y acá, para cuidar ese aspecto que acabo de mencionar hace un ratito, que hay casos especiales en que prácticamente mu_k y mu s prácticamente tendrían el mismo valor, ponemos por eso que en general mu sub k es menor que mu s, ¿no? O sea, en general, es decir, en lo común, lo que abarca la parte grande, digamos, de los problemas que ocurren, de los sistemas que existen,
Muca es menor que Mues. Pero no afirmamos que siempre, ¿no? Sino generalmente. Generalmente. ¿Ya? Preguntas ahora. Preguntas. Bien, acá, por ejemplo, tienen algunos valores, ¿no? Algunos valores. Por ejemplo, madera contra madera. Más o menos, porque incluso estos valores pueden tener pequeñas variaciones, porque de repente no es lo mismo, qué sé yo, tajibo contra tajibo, que cedro contra cedro o tajibo contra cedro. Puede haber pequeñas variaciones, pero en general, más o menos, si el cuerpo que está sobre otro es de madera y el otro también madera, madera sobre madera, 0,4 para el MUES y 0,2 para el Muca. Vámonos al otro extremo. Cuando hay muy baja fricción, como en nuestras articulaciones, por ejemplo, el MUES y el Muca prácticamente tienen el mismo valor. De repente varía en el cuarto decimal, no sé, pero básicamente es el mismo valor, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da esto? Porque son valores muy pequeñitos, ¿no? En los rodamientos, por ejemplo, los rodamientos de bolas, también hay muy baja fricción, menor a 0,01, y el Muca también es prácticamente lo mismo en el teflón con el aire, por ejemplo. Pero hay valores como el que hemos visto, madera contra madera, que varía bastante, ¿no es cierto? Hielo contra hielo también varía bastante, de 0,1 a 0,03. Metal contra metal lubricado, 0,15, 0,07. Cuando ponemos lubricado, quiere decir que entre los dos metales hemos puesto, ¿no? Lo que les decía, alguna camita de aceite, algo, ¿no? Hemos lubricado. Generalmente se usa aceite para lubricar, ¿no? Acero contra acero, sin lubricar, ya sube bastante, fíjense, de 0,15 a 0,7, sube bastante. Y obviamente ya el Muca es menor, ¿no? 0,6. Acero contra aluminio, 0,6, 0,5 y así, ¿no? Tienen algunos valorcitos, ¿no? Este es del libro de física de Jean Colli. Hay varios, en varios textos, y también hay tablas mucho más grandes que esta, digamos, donde hay muchos más valores. Pero aquí solamente les damos la referencia porque se supone que cuando les planteen algún problema se establecerá para ese caso qué tipo de coeficiente de fricción hay. ¿Preguntas? Bien. Por ejemplo, aquí esto es, vamos a divertirnos un ratito solamente. Mucho se usa en muchos sistemas, la fricción se usa para transmitir el movimiento de una rueda a otra. Es decir, si una rueda, que la llamamos conductora, va unida a un motorcito, al moverse, por fricción, si está en contacto con otra, va a mover otra rueda. Esa rueda se le llama conducida. Una es la conductora, ¿no? La que está unida mediante un eje a un motor, algo que la mueva, ¿no? Esta es la conductora y a través de la fricción va a mover a otra que se llama conducida, ¿no? Entonces, este sistema se utiliza en muchos sistemas mecánicos, ¿no es cierto? Se utiliza la fricción, o sea, la fricción no solo es, digamos, un aspecto negativo en el movimiento, digamos, nos perjudica ciertos movimientos, necesitamos ejercer mayores fuerzas para vencer la fricción, pero en estos casos, por ejemplo, son casos en que nos ayuda la fricción a transmitir movimiento. Aquí nos está ayudando a transmitir movimiento, ¿no? Y entonces, aquí la relación de transmisión, ¿no es cierto?, está en función a las velocidades y los diámetros de las ruedas, ¿no?
y la relación de transmisión es que el producto de la velocidad por el diámetro es igual al producto de la velocidad por el diámetro de la otra, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes conocen la velocidad de la rueda conductora, ¿no es cierto? De la rueda conductora, conocen su velocidad y conocen los diámetros de las dos, pueden despejar la velocidad de la otra, ¿no es cierto? ¿Con qué velocidad se va a mover? Entonces, aquí están viendo que ustedes pueden regular las velocidades. ¿Con qué velocidad quieren transmitir? Es cambiando simplemente los diámetros, ¿no? Cambiando los diámetros. Por eso que estos discos de transmisión, bueno, esto se ha mejorado después con los engranajes, digamos, ¿no? Cuando ya es de engranajes, bueno, no es solo la fricción, sino la unión de los dientes. Pero en estos discos de transmisión, que existen en varios mecanismos, ¿no? Las velocidades las regulan a partir de cambiar el diámetro de la rueda conducida, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver aquí cuál está el... Aquí, por ejemplo, para aumentar la velocidad, la rueda conductora tiene que ser mayor a la otra, ¿no? A la conducida. Entonces va a aumentar la velocidad. Para mantener la velocidad, los diámetros de ambas tienen que ser iguales, y para reducir la velocidad, la que transmite tiene un diámetro y la que recibe tiene que tener un diámetro mayor, y así disminuimos la velocidad. ¿En qué proporción? Depende del tamaño que la... En estas ruedas de transmisión por fricción hay el tipo de ruedas de fricción interiores, las cónicas, ¿no? Aparte de estas normales que transmiten en su perímetro, hay también estas de interiores, cónicas, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué va a depender esa transmisión? Uno, de los materiales, ¿no es cierto? Entonces, como veíamos, para que crezca la fuerza de fricción, necesitamos mayor coeficiente de rozamiento. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, hay que buscar el mayor coeficiente. Entonces, se usan materiales con alto coeficiente de rozamiento, ¿no? Bien. No solo para mejorar la copia, sino para evitar que deslice una rueda contra la otra, para que realmente transmita, ¿no? El caucho, por ejemplo, es un buen material, ¿no? Y hay que mantener bien unidas las, ¿no? Que no se separen, que no empiecen a separarse una rueda de la otra, que estén bien juntas, ¿no? Con bastante fuerza para que se genere la reacción normal adecuada para generar una buena fuerza de fricción, ¿no? Pues generalmente en los mecanismos se usan resortes de buena rigidez para que no dejen que estas ruedas se separen, para que generen una fuerza importante en el contacto entre rueda y rueda. Bien, ¿preguntas? Bueno, ahora vamos ya a algo importante, ¿no? La ecuación del movimiento. Habíamos visto que si nosotros tenemos un sistema de partículas de masa constante, ¿no? Entonces, sobre esa masa pueden actuar varias fuerzas y al final va a haber una resultante, ¿no es cierto? Y esa fuerza resultante Newton la llamaba la fuerza desequilibrante, ¿no? Fuerza desequilibrante. Esa fuerza, ¿no es cierto?, que es la suma de las fuerzas, la fuerza resultante,
va a producir, ¿no?, que haya una aceleración en la masa. Y esa fuerza era igual a masa por aceleración. Esto cuando el sistema es de masa constante. Cuando no era de masa constante, directamente teníamos que emplear la ecuación general. Fuerza igual a masa por cambio de velocidad con respecto al tiempo más la velocidad por el cambio de masa. Pero si la masa es constante, podríamos decir que esa fuerza, que le llamaba no equilibrada, esa fuerza no equilibrada, es igual a masa por aceleración. A eso nos referimos aquí cuando queremos hablar de la ecuación del movimiento, ¿no? Esta fuerza no equilibrada es la suma de las fuerzas. Y eso puede ser igual a la masa por la aceleración cuando estamos hablando de masas constantes. Entonces, gráficamente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que sobre un cuerpo, ¿no es cierto?, pueden actuar varias fuerzas en un sentido, en otro, no importa, varias fuerzas, y al final la suma vectorial de esas fuerzas nos va a dar una fuerza resultante. Esa fuerza va a ser igual a el producto de la masa por la aceleración. A este diagrama en el que ustedes aíslan la partícula y le colocan todas las fuerzas, se le va a llamar diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y al producto de la masa por la aceleración se le va a llamar diagrama cinético, ¿no? Entonces, esta fuerza no equilibrada, la fuerza resultante, tiene que ser igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Cuándo? Cuando la masa sea constante. Bien. Entonces, esta ecuación, la ecuación del movimiento, hay que aplicarla a un sistema de referencia inercial. Ahora sí, tienen que tomar en cuenta que sea un sistema de referencia inercial. ¿Por qué recalco esto? Porque este sistema de referencia inercial es el sistema que también se lo llama newtoniano, porque es sobre el cual ha trabajado Newton. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? El que no rota, ¿ya?, que está fijo o desplazándose con velocidad constante, ¿ya? Lo importante es que no rote y que o esté fijo o se esté moviendo, pero con velocidad constante. Si se mueve con una aceleración, ya no es un sistema de referencia inercial. Ahí necesitaríamos otro análisis, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen un marco de referencia inercial, ¿no? Es un marco que no rota y que puede estar fijo o puede moverse, por ejemplo, aquí puede estar moviéndose, pero con velocidad constante. Entonces, ustedes pueden analizar una partícula en este marco de referencia y van a decir, estoy analizando el movimiento de la partícula en un marco de referencia inercial. Ahora, si este marco de referencia rota, está rotando, tiene una aceleración, ya no una velocidad constante, sino está acelerado, ya no se constituye en un marco de referencia inercial, es no inercial. Entonces aquí ya no podemos aplicar las leyes de Newton, tendríamos que aplicar el principio de D'Alembert, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, distinguimos entre marco de referencia inercial y no inercial. Para que sea inercial, forzosamente no tiene que rotar. Y en cuanto a la traslación, o está quieto o se está moviendo con una velocidad constante. Ese es un marco de referencia inercial. Marco de referencia no inercial, rotación y traslación con aceleración. Cualquiera de las dos, es decir, o pueden haber las dos o una de ellas, basta que exista una de ellas, digamos la rotación. Digamos que solo esté rotando, ya no es un marco de referencia inercial. O que se esté trasladando con una aceleración, tampoco ya es inercial. Y si tiene ambas cosas, peor, pues, ¿no?
no es un marco de referencia inercial. Entonces, marco de referencia inercial, marco de referencia no inercial. Preguntas. Esto es importante por si acaso. Si algo no se entiende. Disculpe. Sí. Adelante con su Respecto al tema, ingeniero. Sí. Si me puede permitir grabar, ingeniero, es que parece que los compañeros no graban y de repente a veces la señal de algunos no está bien y queremos volver a repasar la grabación, pero ya no se puede, ¿no? Porque dependemos de alguien y al parecer la anterior clase, por ejemplo, yo quería y no, pues no pude grabar. ¿Usted es Edwin Ramos? Sí, ingeniero. Ya. Ya tiene el permiso. Gracias, ingeniero. Bien, entonces, volviendo a este tema importantísimo, ya les repito, es importantísimo. Preguntas. Si hay algo que no esté claro, para que puedan ustedes distinguir entre un marco de referencia inercial y otro no inercial. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a explicar esa parte, por favor? Con todo gusto. Gracias, ingeniero. Si ustedes tienen un marco de referencia, digamos el XY, por decir, puede ser cualquiera, ¿no? Un NT, como era en polares, era un marco en función de teta y R, ¿no? Bueno, si el marco de referencia está fijo y no tiene rotación, se llama marco de referencia inercial. Si este marco de referencia no rota, pero se mueve con velocidad constante, también es un marco de referencia inercial. Hasta ahí es inercial. Que no rota, definitivamente no debe rotar, y está fijo, o podría estar moviéndose este marco de referencia con velocidad constante. Bien. Ejemplos, digamos, un marco de referencia que se mueva, podría ser, digamos, que ustedes estén así analizando el movimiento de una partícula dentro de dentro del Puma Catari. Si el Puma Catari se está moviendo con velocidad constante, pueden considerar el Puma Catari como un sistema de referencia inercial. Pero si se está moviendo con aceleración, ya no es inercial, ¿no? Digamos que se está moviendo en línea recta, no rota, en línea recta, con velocidad constante, es un marco de referencia inercial. Y con mayor razón, va a ser un marco de referencia inercial que está fijo, ¿no es cierto? Fijo, no se mueve, no hay ninguna velocidad. Pero lo importante en ambos casos es que no rote. En cambio, si hay rotación en el sistema de referencia, ya es un marco de referencia no inercial. Si este marco de referencia está moviéndose, digamos el Puma Catari, pero acelerando, ya se convierte en un marco de referencia no inercial. ¿Ya? Para que sea no inercial, tiene que rotar y trasladarse con aceleración, o solo trasladarse con aceleración, o solo rotar, basta que ocurra alguna de estas cosas, ya no es un marco de referencia inercial. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque las leyes de Newton, las que estamos analizando, la ecuación del movimiento que acabamos de ver, se cumple para un marco de referencia inercial y no se cumple para un marco de referencia no inercial. Les decía que cuando tengamos un marco de referencia no inercial, podemos trabajar con el principio de D'Alembert, ya no con la ecuación del movimiento de Newton. A este marco de referencia inercial, que es el que ha usado Newton, también se le llama un marco de referencia newtoniano, ¿no? No sé si ahora se ha logrado mejorar la comprensión. Disculpe, ingeniero. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien quería preguntar?
Sí, ingeniero. La Tierra, nuestro planeta Tierra, se traslada y rota. eh, Sería un marco de referencia no inercial, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, la traslación de la Tierra no afecta en nada, ¿sí? Porque se traslada con velocidad constante, ¿no ve? O sea, Sí. da una vuelta en una elipse, da una vuelta en un año, ¿no es cierto? En 365 días. Y no es que hay momentos en que va más rápido, más lento, no. Todo el tiempo se mueve a la misma velocidad, ¿sí? Tiene velocidad constante. Eso no afecta, pero la Tierra rota, eso sí afecta. Si hay rotación, ya es un marco de referencia, no inercia. A pesar de que la velocidad angular sea constante de rotación, ¿verdad? Exacto, pero ya hay rotación. Basta que haya rotación, ya no es inercial. Bien. Ahora, me voy a aprovechar de su pregunta para una consideración. Cuando ustedes han resuelto, porque han debido resolver un montón de problemas de dinámica de la partícula, ¿no es cierto? Siempre han tomado un sistema en la Tierra, ¿no? Como si la Tierra fuera un marco de referencia inercial, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por qué está permitido esto? A ver, yo voy a ser tajante. A la letra muerta y en el sentido de la definición de marcos de referencia no inercial, la Tierra es un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque es rota. Ahora, aquí viene el matiz. Esa velocidad de rotación es tan pequeña que una vuelta, o sea, una revolución, la hace en un día, ¿no es cierto? O sea, omega es, digamos, lo ponen en revoluciones, si ponen en revoluciones sobre segundo, sería 1 sobre 24 horas, ¿cuántos segundos son? 24 por 60 es minutos y ese valor por 60 ya sería segundos. A ver, multipliquen 24 por 60 y otra vez por 60. O 24 por 3600. 86.400 segundos. O sea que el omega sería una vuelta, una revolución cada 86.400 segundos. O sea, nada, pues no, es muy lento, muy lento. Una masita bajando por un plano inclinado que baje 2 metros, ¿en cuánto lo va a hacer? Ya digamos 2 segundos. ¿Qué puede haber pasado en 2 segundos en la rotación? Si para dar una sola vueltita, dar una sola vuelta necesita 80 y, ¿cuánto me digo? 86.400, ¿no? Si para dar una vueltita necesita 86.400 segundos, en 2 segundos, ¿cuánto de vuelta ha dado? Casi nada, ¿no? Por eso, porque analizamos nosotros, qué sé yo, una polea que baja así, una masa que le toma 4 segundos, digamos, 5 segundos. 5 segundos frente a 86.400. ¿Cuánto ha rotado la Tierra? Si una vueltita, unita, la da en 86.400 segundos. En 5 segundos, pues, ¿cuánto de vuelta va a dar? Casi nada, ¿no? Por eso que siempre han tomado ustedes el sistema de referencia Tierra como si fuera inercial, porque no les afecta en el resultado, les puede afectar en el cuarto, quinto decimal, no les afecta en eso. Tendrían que aplicar la aceleración de Coriolis. ¿Se acuerdan de la aceleración de Coriolis cuando veíamos coordenadas polares?
uno de los términos era la aceleración de Coriolis, y eso es por la rotación, ¿no? Eso les va a afectar, pero pues para problemas así normales de pocos segundos, no les afecta prácticamente, no sé, pues ni en el quinto, cuarto decimal. Entonces, por eso, se puede tomar para este tipo de problemas, los que normalmente vemos, se puede tomar a la Tierra como un marco de referencia inercial. Se lo toma como inercial. No es inercial, es no inercial, porque es rota. Pero para problemas en los que no se emplea mucho tiempo, se lo puede considerar como un marco de referencia inercial. Por simplificación lo consideramos, aunque no sea. Porque el efecto que va a tener sobre nuestro resultado es ínfimo. Si ustedes tienen una respuesta con 2 decimales, no, para nada va a ser afectado ese número por esa rotación tan lenta. Inge, Dígalo. por ejemplo, si tuviéramos una pista redonda y lanzamos una canica que empiece a girar ahí alrededor, Sí, consideramos que no es o sea, no es un marco inercial por el hecho de que está en un movimiento de traslación, o consideramos solamente el movimiento. pero ¿a qué movimiento se está refiriendo? ¿De la canica o de la Tierra? Sí, solo de la canica. No, no, no. El movimiento de la canica, el movimiento del bloque, el movimiento de tal, de cual, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese puede ser cualquier movimiento. Ese puede ser cualquier movimiento. Puede ser acelerado, puede rotar, no rotar, ir linealmente. A ver, vean la pantalla. Este punto rojo representa la canica, ¿de acuerdo? Ujú. Esta puede estar acelerada, es la aceleración de la partícula. Acelerarse, puede estar en movimiento curvilíneo, rectilíneo, lo que sea. A lo que nos estamos refiriendo es al marco de referencia, que sería la Tierra. Porque ese cuenco donde esté esa pista circular, donde está su canica, está en la Tierra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la Tierra es el marco de referencia. A eso nos estamos refiriendo. Que si se traslada, no traslada, si rota, no rota, a eso nos estamos refiriendo. Lo que haga la partícula dentro de ese marco de referencia, eso ya puede ser lo que sea. Ah, ya. Entonces, no Gracias, Inge. tienen que fijarse en la masa. Ahorita estamos hablando solo del sistema de referencia. ¿Está claro? Sí, sí, gracias, Inge. Ya. Bien. Entonces, nosotros vamos a hacer problemas en 2 sistemas de referencia. Uno en coordenadas rectangulares y otro en coordenadas intrínsecas. Para, sobre todo, la de coordenadas rectangulares, para, sobre todo, los problemas en el plano, digamos, con movimientos lineales y demás. Y para la dinámica circular, esa canica, por ejemplo, en el aro que está rotando, podemos de repente analizar más fácilmente en coordenadas intrínsecas. Son los 2 sistemas que vamos a utilizar. Y vamos a usar la Tierra como un sistema de referencia, como si fuera inercial. Sabemos que no es inercial porque hay rotación, pero que el efecto es tan pequeño que lo vamos a considerar como inercial. Bien, entonces teníamos esto, la ecuación del movimiento, ¿no? Este diagrama de cuerpo libre que es igual al cinético, en fin. Entonces, esta ecuación, ya que es la segunda ley de Newton para masa constante, donde la fuerza no equilibrada en realidad es la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula, es igual a masa por aceleración. Partimos de acá. Para cualquier sistema de referencia, partimos de acá. Partimos de ahí. ¿Ya? Partimos de ahí. Entonces, esta fuerza, este vector fuerza, ¿no?, va a tener componente en X, en Y y en Z para este sistema. Estoy entrando a un sistema de coordenadas rectangulares. Va a tener componente en X, en Y y en Z. Entonces, puedo escribir este vector como la suma de sus componentes. Sumatorio de fuerza en X, en Y, más la sumatorio de fuerzas
en la dirección Y en J más sumatoria de fuerzas en la dirección Z por K. Y esto es igual a la masa por el vector aceleración. Este vector aceleración también lo puedo descomponer en la suma de los vectores, AX más AY más AZ, ¿no? Todos están multiplicados por la masa. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, lo que está con I tiene que ser igual, en la dirección J tiene que ser igual y en la dirección K igual. O sea que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y y sumatoria de fuerzas en Z es masa por aceleración en Z. Aquí están las tres ecuaciones. Entonces, ustedes pueden resolver los problemas a partir de estas ecuaciones. ¿Ya? Muy bien. Si su problema es en una dirección, van a usar una de las tres, ¿no? Si su problema es un cuerpo que se mueve en X, solo usarán esta ecuación. Si se mueve en Y, solo usarán esta ecuación, en fin. Si se mueve en el plano, ya tendrán que usar dos. Y si se mueve en el espacio, tendrán que usar las tres. ¿Preguntas? Preguntas. Bien. ¿Cómo procedemos para analizar estos sistemas? Lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, ponemos nuestro sistema inercial, siempre inercial, porque estamos usando la segunda ley de Newton, y dibujamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es dibujar la partícula y representar sobre ella todas las fuerzas que actúan, ¿no? No importa qué es. Después la otra. Cada partícula bien. Entonces, si ustedes saben que la partícula, por ejemplo, va a bajar, entonces la aceleración apuntará hacia abajo. Si saben que va a subir, apuntará hacia arriba. Si no saben si sube o no sube o baja, no importa, pueden asumir un sentido. Por ejemplo, si han puesto un sistema de referencia con el Y hacia arriba y no saben si la partícula va a subir o va a bajar, pueden poner en el sentido del sistema de referencia. ¿Por qué les digo que no importa que tengan que asumir como A, como dirección y sentido de A? No dirección, el sentido de A. Porque una vez que resuelvan el sistema, si la aceleración que encuentran es positiva, quiere decir que el sentido que han asumido es correcto. Si les da un valor negativo, quiere decir que era al revés y nada más, pero el valor no va a cambiar. O sea, no tengan miedo de ponerle un sentido a la aceleración cuando no estén seguros si va a un lado o al otro. Rífense en el asunto. ¿Qué hago ahora? No sé si ponerle hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé a dónde va. Ya, pónganle a la derecha o a la izquierda, no importa. Cuando resuelvan el sistema, si obtienen esa aceleración como positiva, quiere decir que lo que han asumido es lo que va a pasar en realidad. Si les sale negativo, quiere decir que lo que han asumido es justo lo contrario a lo que va a pasar. Y nada más, pero el valor va a seguir siendo el mismo. Entonces, esa aceleración no la van a poner colada a la partícula, ¿no? A la partícula hay que asociarle las fuerzas. La aceleración la dibujan ahí cerquita, ¿no? Pero no sobre el diagrama de cuerpo libre, ahí al ladito, digamos, ¿no? Esto como diagrama de cuerpo libre. Preguntas. Como resumen podemos decir que hay tres cosas que hacer en el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Uno, poner el sistema de referencia. ¿Cuáles son sus ejes positivos, ¿no? ¿En qué dirección? Sistema de referencia. Que va a ser un eje si es
movimiento en una dirección, 2 ejes si es movimiento en el plano y 3 ejes si es movimiento en el espacio. Dibujan su sistema de referencia inicial. Segundo, dibujan la partícula a la cual le ponen todas las fuerzas que actúan sobre ella. Y tercero, cerca de ahí dibujan un sentido para la aceleración. Si claramente se sabe cuál es ese sentido, lo ponen así. Si no se sabe, algo asuman, algo asuman. Son esas 3 cosas. Preguntas. Bien. Segundo paso. Las ecuaciones del movimiento. ¿Ya? Pueden usar la forma escalar. Esta. Si tienen un eje, una sola ecuación. Si tienen 2 ejes, 2, ¿no? Pueden usar también, en algunos casos es más fácil, sobre todo en los movimientos que están en el espacio, usar directamente la ecuación vectorial, ¿no? Entonces, tienen que ver qué es lo que más les conviene, o usar la ecuación vectorial o las ecuaciones escalares que representan a esa ecuación vectorial. Eso es lo que tienen que hacer como segundo paso. ¿Ya? Pueden analizar en forma escalar o en forma vectorial, sobre todo en los tridimensionales, ¿no? ¿Preguntas? Bien. Si hubiera fricción en su problema, ya saben. Perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya. Si hubiera además fricción en su problema, hay que colocar, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre, una de las fuerzas podría ser la fricción. Esa fuerza de fricción la van a reemplazar ya en la ecuación por mu sub k por la normal, el coeficiente de fricción cinético por la normal. Si por ahí, asociada a alguna de las partículas, alguna de las masas, hay algún resorte, la fuerza de restitución del resorte, que es la que va a actuar sobre la partícula, la tienen que considerar como el producto de K por S, donde K es la rigidez del resorte. Esta rigidez es un dato de cada resorte, es propio de cada resorte, que es la fuerza por unidad de longitud que tiene cada resorte, ¿no? Un resorte que apenas lo estiren, uno muy duro, tendrá un K alto. Un resorte de esos bien blanditos que lo estiren como si nada, tendrá un K bajo, ¿no? De valor bajo. Entonces, si aparece un resorte por ahí conectado a alguna partícula, al sacar la partícula de ahí tienen que ponerle la fuerza, ¿no? Que va a ejercer el resorte para cuando trate de volver a su posición original, ¿no? El resorte estirado. Y esa fuerza es el producto de la rigidez del resorte, que es un dato del resorte, de cada resorte, por S, ¿no? Que es cuánto se ha alargado o se ha cortado el resorte, ¿no? O sea, la deformación del resorte, en otras palabras, es S. Y finalmente, si en el problema no les piden la aceleración, si no les piden el tiempo, la velocidad, el desplazamiento, qué sé yo, una vez obtenida la aceleración, tienen que ir y emplear las ecuaciones de la cinemática para resolver cualquier otro tema. Y ya saben, hay 2 ecuaciones que nos resuelven cualquier problema de la cinemática, ¿no? Que son, en el movimiento rectilíneo, A igual cambio de velocidad con respecto al tiempo y B igual cambio de posición con respecto al tiempo.
Pueden combinar estas dos y también usar esta ecuación, que es la combinación de estas dos, que es que la aceleración por el cambio de posición es igual a la velocidad por el cambio de velocidad, ¿no? Esto es una combinación de estas, donde se despeja el tiempo, ¿no? Esto para complementar, ¿no? Porque con estas ecuaciones, ustedes van a obtener como resultado aceleración, ¿no? Aceleración. Entonces, si les piden otra cosa que no sea aceleración, tiempo, velocidad, desplazamiento, después de concluir eso, tendrían que hacer un análisis cinemático, ¿no? Si la aceleración que han obtenido es constante, bueno, pueden usar directamente ya estas ecuaciones, ¿no? Que ya salen de estas para A constante, ya se ha integrado todo, ¿se acuerdan? Hemos hecho como caso particular y salen estas, ¿no? Pero si la aceleración no es constante, utilizan esta, después esta, ¿no? Bueno, usando lo que requiere. O esta, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a dedicar el tiempo a aplicar esto, ¿no? Empezar a resolver problemas y problemas de distinta índole y sobre todo las particularidades que encierra cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los sistemas de masa constante voy a ver qué pasa con las poleas, por ejemplo, ¿no? Es un tema recurrente en los problemas de dinámica de la partícula. Otro tema recurrente, los planos inclinados, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando en cada caso todos los conceptos para otro problemita, pero eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Lo que voy a hacer primero es un poquito ver cómo empleamos esta ecuación general, ¿no? La ecuación cuando hay masa variable. Y después ya nos vamos a meter de lleno a el tema de las masas, sistemas de masa constante. ¿Bien? Entonces, primero vamos a ver esta ecuación de la segunda ley de Newton es a partir de la ecuación de lo que planteó Newton, ¿no? Que cualquier fuerza no equilibrada es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y como la cantidad de movimiento es masa por velocidad, al derivar esto con respecto al tiempo nos queda esto, ¿no? Bien, entonces veremos esto con un par de problemitas y después ya entramos a sistemas de masa constante. A ver, aquí para hacer ganar un poquito de tiempo, ya los he desarrollado estos. Vamos a un ratito. Voy a agrandar. Ahí mejor. Bien. Entonces dice, sobre una cinta transportadora, esta es la cinta transportadora,
cae trigo a razón de 600 kilos por minuto. Está cayendo el trigo acá. Desde una tolva en reposo. La tolva está en reposo. Aquí adentro está el trigo. Y va cayendo a la cinta y la cinta lo va llevando a otro lado, ¿no? Puede ser parte de un sistema, de una fábrica de producción, de lo que sea, ¿no? Entonces cae el trigo y la cinta lo va llevando a otro lado. Dice, la cinta se mueve con velocidad de 0,5 metros por segundo. Esa es la velocidad de la cinta. Calcular la fuerza F sobre la cinta, que hace que la velocidad del sistema permanezca constante. O sea, nosotros podemos pesar la cinta de tal manera que sobre ella haya una fuerza tal que esta velocidad siempre permanezca constante, pese a que cada vez la cinta va a estar más cargada, ¿no ve? Porque a medida que avance la cinta, va avanzando y cada vez tiene más trigo encima, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fuerza tendría que tener la cinta, a ver sobre la cinta, para que, pese a que haya más masa de pronto sobre la cinta, la velocidad permanezca constante? Entonces tendrá que estar sometida a una fuerza, ¿no es cierto?, que genere eso, que genere que esta condición se logre, ¿no?, que la velocidad sea constante. Bien, entonces, segunda ley de Newton, era sumatoria de fuerzas, variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, derivando, poniendo P igual a M por B y derivando, era esto, ¿no? Masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más V por la derivada de la masa con respecto al tiempo. En este caso particular, nos piden que calculemos la fuerza sobre la cinta de manera que la velocidad permanezca constante. Si la velocidad permanece constante, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser cero, ¿verdad? Porque la derivada de una constante siempre es cero. O sea que esta ecuación, al ser este término cero, se nos reduce a que la fuerza es a el cambio de la masa con respecto al tiempo por la velocidad. Bien. ¿Cómo va variando la masa? A medida que caiga el trigo, ¿no es cierto? O sea que varía a razón de 600 kilos por minuto. Cada minuto que pase van a haber 600 kilos. 600 kilos por minuto. Entonces, 600 kilos por minuto equivalen a 10 kilos por segundo, porque un minuto tiene 60 segundos, ¿no? 600 entre 60, 10. Tendríamos 10 kilos por segundo. Entonces, V es dm sobre F es V por dm sobre T de aquí, ¿no? La velocidad quiero que sea constante, y quiero que sea constante y de 0,5 metros por segundo. Esa es la condición del problema. 0,5. ¿Y cómo varía la masa en el tiempo? A razón de 10 kilos por segundo, ¿no? Entonces tenemos 0,5 por 10, 5 newtons. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza que tiene que actuar sobre la cinta, ¿no es cierto?, tiene que ser de 5 newtons para que la velocidad de la cinta permanezca constante, no importa cuánto trigo haya caído, esté sobre la cinta, tiene que permanecer constante. Y para eso requerimos que sobre la cinta haya una fuerza de 5 newtons. Preguntas. Y que, a manera de comentario, esto Sí. nos serviría para poder nosotros determinar la fuerza o la potencia del motor que vamos a usar, ¿no? En el caso de una máquina, ¿no?, que nos haga este trabajo de la cinta transportadora. Claro, o sea, claro, tienen que transmitir, tienen que tener un motor que en ningún caso, ¿no es cierto?, que en ningún caso se detenga, tenga una fuerza suficiente como para que, teniendo, digamos, la cinta, bueno, la cinta a algún lugar va a llegar, ¿no? Entonces tampoco que indefinidamente esto, pero con una buena cantidad de trigo encima,
tiene que seguirse moviendo. Si el motor es insuficiente, va a llegar un momento en que va a haber tal cantidad de trigo que ya no se movería. Entonces, claro, eso le sirve para dimensionar el motor, ¿no? El motor tiene que ser capaz de mover la cinta, tenga o no tenga trigo en toda su longitud, ¿no es cierto? Porque en algún lado, acá. Eso es una cosa. Otra cosa es que tiene que haber una tensión en la cinta, ¿no? Porque si esta cinta está un poco floja, va a llegar un momento en que la velocidad se va a ralentizar, va a ser más lenta. Entonces tiene que haber una tensión suficiente y eso se puede lograr con un mecanismo tal vez en la polea extrema de un resorte de alta rigidez que vaya estirando a medida que va cayendo, porque el trigo que trata de hundirla aquí, ¿no? Entre los apoyos, trata de hundirla un poco la cinta y dificultar el movimiento. Pero tiene que haber un mecanismo a través de un resorte que cada vez la vaya, a medida que quiera hundirse, la vaya estirando, y esa fuerza que se requiere para que permanezca recta y la velocidad no cambie es de 5 newtons. O sea, son dos cosas, ¿no? La fuerza a través de un mecanismo para que la cinta no se hunde y demás, esté a una tensión tal que la velocidad se constante. Y otra es la del motor, que usted dice que es súper importante, que el motor tiene que tener la potencia necesaria para mover la cinta en vacío o cuando está con todo el trigo, porque esta cinta acaba en algún lugar y de ahí cae el trigo a otro lugar de su sistema de producción, ¿no es cierto? Pero si todo el largo de la cinta está lleno de trigo, este motor todavía tiene que ser capaz de moverla, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema, que a medida que hay más trigo, trata de hundirse. Entonces, para que esté estiradita, se requiere una fuerza y eso se necesita con otro mecanismo, que puede ser un resorte rígido. ¿Me ha entendido? Sí, gracias. Son dos temas, ¿no ve? Uno muy importante, el que usted ha planteado, que aquí se supone que ese motor es capaz de mover con o sin trigo, y el otro es el de la tensión en la cinta, que es a partir de una fuerza aplicada. Sí, querían hacer otra pregunta. Sí, por favor, ¿podría repetir qué significaba P? Es lo primero que hemos visto la clase anterior, ¿no? Newton ha planteado que la fuerza, cualquier fuerza no equilibrada, que para nosotros ahora en el sistema en la ecuación del movimiento es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Esa fuerza no equilibrada es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esa P es la cantidad de movimiento y vale M por V. Esto es lo que planteó Newton dijo en su segunda ley. La fuerza no equilibrada o la fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento de las partículas con respecto del tiempo. Cuando usted esta P la reemplaza por MB, tiene la derivada de un producto y de ahí sale que ponen uno sin derivar y derivan el otro, más ponen el otro sin derivar y derivan el otro término. Esta es la derivada de ese producto P, que es M por B. ¿Ahora está? Sí, gracias, Inge. Esta es nuestra base de análisis, ¿no? A partir de la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, que es la segunda ley de Newton. Bien. Volvemos entonces. Bien, ¿alguna pregunta más sobre este problema? Bien. Otro problemita. Al extremo de una cuerda flexible, esta es una cuerda, fíjense, está enrollada aquí en el piso, y al extremo
de una cuerda flexible que es homogénea y de sección constante, que se encuentra apilada en el suelo, ¿ves? Está en el suelo apilada ahí. Le aplicamos una fuerza variable. Fuerza variable quiere decir que esta fuerza no va a ser constante, va a ir variando en el tiempo. Una fuerza variable capaz de elevarla con velocidad constante. O sea, se aplica una fuerza y la va elevando, ¿no? A una determinada velocidad. Si queremos que esa velocidad sea constante, mientras más cuerda ya esté moviéndose, más masa hay que mover, ¿no? Entonces, mientras más masa hay que mover, la fuerza tendrá que ir aumentando. Entonces, al principio es poquita la fuerza, a medida que se va soltando la cuerda hay más masa colgada aquí que hay que subirla. Mientras más masa haya, más fuerza, ¿no? Esto se seguirá desenrollando, subirá. Y mientras más larga la cuerda que está colgando, más fuerza habrá que hacer. Por eso es una fuerza variable, ¿no? Esa fuerza variable, ¿no?, tiene que variar de tal manera que la velocidad con que se eleve la cuerda sea constante. Hay que calcular esa altura en función de la altura del extremo de la cuerda sobre el suelo. O sea, de aquí a aquí hay un L. Este L también es variable. Al principio es poquito el L, a medida que jalamos, este L va creciendo. Entonces necesitamos calcular una fuerza variable en función de L. Sobre el enunciado, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no se entienda, pues lo aclaramos en este momento. Y que si la sección, bueno, no fuera constante, ¿afectaría en algo? Afecta. Mm. Afecta. Yo les voy a indicar ahorita, ya aprovechándome de su pregunta, cómo afecta, ¿ya? En principio le digo que afecta. Y el rato de mostrar la solución, les digo cómo afecta. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, lo que les decía, la masa en movimiento es variable, ¿no? Porque esta parte está en movimiento ahorita en la figura y todo el resto está en el piso, ¿verdad? Lo que está en el piso se está moviendo. Poco a poco. No, lo que está en el piso aquí, ¿se está en movimiento? No. No. La parte que ya se ha desprendido está en movimiento, ¿verdad? O sea, hay una parte en movimiento y hay todavía otra parte en reposo, ¿verdad? Bueno, entonces, esta parte que ya se está moviendo tiene una masa, ¿verdad? Cuando yo esté más arriba, esa masa en movimiento va a ser mayor. Estoy más arriba y esa masa en movimiento va a ir creciendo. Entonces, varía la masa en movimiento. ¿Eso está claro? Sí, porque cada vez va ganando mayor longitud y obviamente más cuerda, mayor masa. Exactamente. Está. Usted lo ha puesto de otra forma, que creo que aclara bastante. Aclara bastante de la forma en que lo ha puesto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la masa en movimiento es variable. Cada vez hay más masa. Bien. Vamos a definir por lambda. Pueden llamarle lo que quieran, mu, lo que sea. Yo le estoy llamando lambda a la masa por unidad de longitud. ¿Cómo obtengo? Es bien facilito. Antes de hacer el movimiento, ustedes agarran toda la cuerda y la ponen sobre una balanza. Van a obtener su masa, ¿verdad? Por decirle 10 kilos, digamos, lo que sea. Agarran toda la cuerda y la ponen sobre una balanza y van a obtener el valor de él. Después, igual antes de hacer todo esto, agarran esa cuerda y la miden.
de extremo a extremo, la estiran y la miden de extremo a extremo. Y va a tener una longitud, ¿no ve? Digamos, 6 metros, por decir. Entonces, dividen la masa total entre la longitud total y a eso le vamos a llamar masa por unidad de longitud. ¿Ya? También le llaman, y esto lo voy a poner para que algunos le llaman densidad lineal de masa. ¿Ya? Entonces, si denotamos por lambda la masa por unidad de longitud, que se llama también densidad lineal de masa, lambda es toda la masa entre toda la longitud. Bien. Ahora, si despejan de acá la masa, sería lambda por L, ¿verdad? Voy a hacer aquí en la pizarrita. Ustedes tenían que lambda era igual a la masa total entre la longitud total, ¿verdad? O sea, ¿esto en qué les va a dar? Esto les va a dar en, digamos, en el sistema internacional sería kilogramos por metro, ¿no? Cada metro tiene una cantidad de kilos. O lo que sea, pues 0.6 de kilo, 0.2 de kilo cada metro, o lo que sea. Bien. Ahora, si yo despejo de acá, la masa va a ser igual a lambda por L, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero calcular la masa en movimiento, la masa en movimiento ya no va a ser toda la masa de la cuerda. Si M mayúscula es toda la masa de la cuerda. La masa que se está en movimiento, solo la que está en movimiento, digamos que sea M. M va a ser el mismo lambda, que es una constante. El mismo lambda, que es una constante, por la longitud que está en movimiento. Y esta va a ir cambiando, ¿verdad? O sea que la masa va a ir cambiando, porque cada vez va a haber una longitud distinta en movimiento, ¿no? Al principio 10 centímetros, después 20, después 40, después 80, después 1,20 m, qué sé yo. Esta L va cambiando y la masa va cambiando. Mientras más longitud en movimiento, más masa en movimiento. Preguntas sobre esto es clave. Inge, una consulta, entonces lambda sería más o menos como una constante para cualquier masa y cualquier longitud de la cuerda. Es una constante que es la masa unitaria, la masa por unidad de longitud, kilos sobre metro. Entonces, si usted divide toda la masa entre toda la longitud, tiene el valor de la masa unitaria. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pesa un metrito? ¿Ya? Vamos a aclarar mejor. Esto quiero que quede clarito. Qué bien. Tienen que preguntarme así cuando no se entiende para que quede clarito. Ya. Digamos que toda la cuerda pesa 12 kilos. Una cuerda gruesa, potente, ¿ya?
12 kilos. Pesadísimo. ¿Ya? Y digamos que su longitud, por hacerlo sencillo, voy a poner 24 metros. 24 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a valer lambda? Lambda va a valer m sobre L, o sea, 12 sobre 24. Y esto es 0.5 kilos por metro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada metro pesa 0,5 kilos. Entonces, a ver, abra su micrófono, la alumna que me ha preguntado. ¿Ya está? Sí. Ya. Entonces, de esta cuerda que tiene 12 kilos y mide 24 metros, un metrito de la cuerda, ¿cuánto pesa? 0.5. Muy bien. 2 metritos, ¿cuánto pesa? 1. Correcto. 4 metritos, ¿cuánto pesa? 2. Bueno, usted me ha ido respondiendo todo bien. Quiere decir que ya ha entendido, ¿verdad? Sí, que muchas gracias. Este lambda, es el peso de cada metrito, de cada unidad de longitud. Si ustedes, en vez de dividir entre 24 metros, dividen entre 2.400 centímetros, van a obtener el peso por cada centímetro. ¿No ven? Bueno, el asunto es que es el peso por cada metro, ¿no es cierto? Entonces, ya me ha respondido ella. Si se estuviera moviendo 1 metro, la masa sería 0,5. Esta masa en movimiento. Si se estuvieran moviendo 2 metros, la masa en movimiento sería de 1 kilo. Si se estuvieran moviendo 4 metros, la masa en movimiento serían 2 kilos y así sucesivamente. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ya, muy bien. Perfecto. Ahora que prenda su micrófono, la alumna que me ha preguntado qué pasa si la cuerda no es de sección constante. Inge, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ya, ok. Bueno, Inge, Usted me preguntó si la sección no era constante. sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa si la sección no es constante? Este lambda ya no puede ser una constante. Entonces, tendríamos que ver cómo varía la sección con la longitud. Entonces, el área, en este caso, el área de la sección de la cuerda va a ser función de la longitud. ¿Cómo varía? No sé, pues en función al cuadrado de la longitud, al logaritmo de la longitud, no sé, pues alguna tiene que variar el área, porque si no es uniforme, tiene que haber una forma de variación. Y a partir de eso, ¿no es cierto? Ya vamos a tener que ver cómo encontrar un lambda que ya no va a ser una constante, sino una variable. O sea que su masa en movimiento va a ser una variable por otra variable. Pero como esta variable va a ser función de L, entonces después ya veremos cómo integrar esa, ¿no? Entonces, en este caso usted va a tener que calcular la masa como un diferencial de masa, un diferencial de masa como lambda
por diferencial de L. Si el área varía con la longitud, entonces también lambda va a ser una función de la longitud. Entonces, digamos que lambda sea 3L más 2, digamos, ¿no? Entonces aquí tendrían que poner 3L más 2 por DL, integrar esto y ahí van a encontrar una función, una expresión para la masa. Entonces en ese caso ya tiene que hacer otro tema aquí para encontrar un lambda en función de L, ¿no? Y integrar esta expresión para encontrar la masa en movimiento. En nuestro caso, tenemos un lambda constante y por lo tanto nuestra masa en movimiento es el lambda por la longitud. ¿Está entendido? Sí, tenía otras preguntas más, Inge, disculpe. Pero adelante. En el prefa, digamos, decían, cuando hablábamos de poleas, decía desprecia la masa de la polea. Supongo que ahora ya vamos a tomar en cuenta eso. Y como la cuerda pasa por esa polea, ahora vamos a considerar la masa también de esa cuerda. Y va a ser ese lambda, el de 0.5, digamos, si fuera el caso. A ver. En este caso no tenemos ninguna polea de por medio, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Estamos hablando de una cuerda que se empieza a desenrollar y a mover. En el caso de poleas y cuerdas, las cuerdas están estiradas y toda moviéndose, o sea, ahí no hay necesidad de este análisis. En cambio acá, cuando usted analiza poleas, masas colgando las poleas, ¿alguna parte de la cuerda está apilada en el piso y no se está moviendo? No. No. Entonces, estamos hablando de otro tema, ¿listo? Pero, yo le aseguro, yo la próxima clase le dedico un tiempo a eso, para que quede claro esto de las poleas, de su masa, de que, por qué se desprecia la masa de la polea, cuándo se desprecia, cuándo no. Yo le dedico un tiempo a la próxima clase, pero ahorita estamos viendo otro tema. ¿Le parece? Sí, sí. Y Ya. otra pregunta más, por favor. Sí. Es que cuando dice sección, se refería que, digamos, en el dibujo que estábamos viendo ahorita, era esa, bueno, la parte de abajo de la cuerda que estaba bien ordenadita, ¿eso se refería con sección constante? No, no, no. No, no, no. Por favor, esa duda. Ah, ya. Ahora sí, con razón. Digamos, voy a dibujar aquí la cuerdita estirada, ¿ya? Una parte de la cuerda estirada ahí, ¿ya? Esta es la sección de la cuerda, la área de la cuerda. Ah, y no sería constante si tal vez es una cuerda vieja que está desgastada de algunos lados, así. Claro, pero ahí muy poco variaría, pero digamos, si usted tiene una cuerda media rara, ¿no? Una cuerda, digamos, que viene así. Estoy con otra. Voy a usar otra. Ah, podrían Una ser varias cuerda cuerdas amarraditas, así, ¿no que ve? viene así, digamos. Una cuerda media especial, ¿no es cierto? Esta ya no va a tener sección constante, ¿no? Acá tiene esta sección, acá ya tiene otra sección, ¿no es cierto? ¿Entiende? Ah, sí, ahora sí. Gracias, sí. Pero habría que ver cómo varía esa sección en función de la longitud, ¿no es cierto? Tiene que tener alguna expresión para poder encontrar un lambda en función de la longitud.
¿Ya? Entonces, a eso se refería la sección de la cuerda, el área de la cuerda en la sección recta. ¿Ya? Sí, gracias, Cintia. Ahora sí, ya. Y sobre el tema de las poleas y demás, yo le prometo en la próxima clase le dedico un tiempito a eso, ¿ya? Ok, gracias, Cintia. Perfecto. Bien. Entonces, aclarado esto, volvemos al ejercicio. Entonces, ya sabemos, calculamos la masa por unidad de longitud. Por lo tanto, cuando L es la parte que se está moviendo, ¿no es cierto? Esa masita va a ser lambda por L, ¿no ve? Lambda por L, la masita que se va a mover. Entonces, la cantidad de movimiento P va a ser masa por velocidad. Esa masa que se está moviendo, la masa en movimiento, era lambda por L, por este L, ¿no? No por el L de toda la cuerda, sino por el L en movimiento. Es lo que hemos visto en la pizarrita. Esta masita que está en movimiento es lambda por L y está multiplicado por V y tiene la cantidad de movimiento en función de L. Aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Qué fuerzas tenemos acá? La fuerza que estamos aplicando, la fuerza variable que queremos encontrar, el peso, pero no el peso de toda la cuerda, el peso de la parte que está en movimiento, que es la masita en movimiento por la gravedad. Esa apunta hacia abajo. Entonces, F apunta hacia arriba, positivo. La masa por la gravedad, esta masita en movimiento tiene un pesito aquí, que es mg, hacia abajo. Esto es igual a la derivada de la cantidad de movimiento que hemos obtenido acá con respecto del tiempo. Entonces aquí tenemos F menos M, otra vez está la masita que está en movimiento, es lambda por L, por G es igual a aquí. Lambda es constante, fuera. V es constante, fuera. Queda dl. A ver, ¿saben qué vamos a hacer aquí? Aquí. Aquí vamos a poner para hacerlo más claro. Voy a hacer aquí. F menos mg. Lambda y d las pongo aquí porque son constantes por la derivada de L con respecto a C. L sí varía, ¿no es cierto? L, a medida que transcurre el tiempo, cada vez vamos a tener un L más grande porque estamos jalando la cuerda hacia arriba. Entonces, tengo F menos, en vez de M pongo lambda por L por G, igual a lambda por V, y la derivada de la posición con respecto del tiempo es otra vez es B por V, B cuadrado. Me queda lambda, B cuadrado. Y de ahí despejo F, F va a ser lambda, ¿no? Esto paso con más, factorizo lambda y tengo LG más B cuadrado. Entonces tengo, B conozco, es la velocidad constante con la que quiero subir la cuerda, y L es la variable que me dice calcular la fuerza en función de la altura del extremo de la cuerda sobre el suelo. O sea, en función de L. Pues, ¿no? Entonces, aquí está la fuerza en función de L. Por lo tanto,
Este sería nuestro resultado. ¿Preguntas? Inge, perdón, ¿puedo volver a repetir, por favor, esta última parte? Me perdí un poquito. ¿Cuál? ¿Esto? De cómo es la segunda, es que cómo sale eso. ¿Esto? ¿Cómo hemos hecho ¿Esto? que se pierda la derivada? Por la Inge. No hemos hecho que se pierda. A ver. Hemos derivado, que es otra cosa. Tengo f menos mg, hasta ahí no hay problema, ¿no? El término de la izquierda no he cambiado aquí. Lambda y b son constantes, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir esta ecuación. Puedo sacar lambda y b de la derivada porque son constantes, saben que no afectan, ¿no ven? Si yo hago el producto de la cadena, tendría que ser derivada de lambda por LB más derivada de L con respecto al tiempo por lambda B más derivada de V sobre dt por lambda L. Pero la derivada de lambda o la derivada de B van a ser siempre cero porque son constantes, ¿no? Entonces, las saco las constantes lambda y B y solo tengo la derivada de L sobre respecto al tiempo. Esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque lambda y B son constantes. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, ¿qué es L? Es la posición de la partícula, o en este caso de la cuerda, que va a ir variando, ¿no? Mientras más tiempo transcurra, el L va a ser más grande, ¿no? Ese cambio de posición, de desplazamiento, si quiere, con respecto al tiempo, es velocidad. dL sobre dt es velocidad, dx sobre dt es velocidad, dy sobre dt, lo que sea. Le hemos llamado L. Podríamos llamar Y también a la parte de movimiento, dy sobre dt es V. V por V, B cuadrado. Por lambda, lambda B cuadrado. Entonces tengo F menos mg igual a lambda B cuadrado. Pero este m ya lo he reemplazado por su valor lambda L. Ahora sí. Ah, sí, gracias, Inge. Esta es la derivada que conocemos, ¿no? Velocidad es derivada de, es el cambio de posición con respecto al tiempo. La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿No ven? Ahora sí. Sí, sí, Inge, gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Entonces, vamos a dejar aquí la clase porque ya no tenemos un tiempo como para desarrollar temas completos. Y la próxima ya nos metemos a sistemas con masa constante, ¿no? Lo que ya han visto antes y lo vamos a ir llevando a fondo. La pregunta de hoy día también me ayuda para plantearles algo, para ver el tema de poleas, el tema de planos inclinados, etcétera, todo lo que les decía. ¿Ya? Nos vemos entonces el día miércoles, ¿no? Inge, disculpe, Sí. de la fuerza, ¿no? De la ecuación que se acaba. Esta fuerza variable, si tomamos en cuenta que la gravedad es constante, la velocidad es constante, lambda es constante, entonces esta fuerza variable es variable porque L es variable. Claro, ¿Cómo, claro. La fuerza varía con L. Mientras más L está libre, o sea, mientras más cuerda en movimiento, más fuerza necesito para mantener la velocidad, ¿no? Y L está variando, ¿no? Conforme pasa el Está tiempo. variando conforme pasa el tiempo, correcto. ¿Cómo sería el dato de L ahorita para cuantificar ese dato, para sacar un número? En un instante tendría que ser de tiempo, tal vez, quizás, ¿no? Porque L está variando. Para sacar una F o sea, Para sacar una F. Es elemental. A ustedes tendrían que darles, aquí no les dan V, ¿no? Dice
capaz de elevarla con velocidad constante. O sea, si tenemos nosotros esa velocidad, este tiene que ser dato, ¿no? Ahorita es dato, pero está en forma de letra, ¿no? Digamos, de manera que suba a 0,5 metros por segundo, digamos. Y aquí reemplaza 0,5, ¿no ve? Después les pueden decir una cuerda homogénea, ¿no? De masa tantos kilos y longitud tanto, entonces ya pueden obtener lambda. Lambda es dato, ¿sí? G es dato. Entonces, si usted tiene todos estos valores, lambda, G y B, ¿no es cierto? Usted puede encontrar la fuerza para cualquier momento. Usted dice, cuando el L sea 0,5, reemplaza 0,5 aquí, 0,5 metros y tiene la fuerza. Cuando la longitud que ya haya avanzado sea de 1,3 metros, aquí reemplaza 1,3 por 981 más 0,5 al cuadrado por esto, digamos que sea 0,5 también, y ya tiene la fuerza. En cualquier instante, para los distintos L's. Gracias, Inge. ¿Por qué? Pues, Inge. sí. Bueno, está bien si digo que, digamos, cuando se hace la cuerda 3 veces L, para solamente una L tenemos una masa M. Entonces, Sí. si se ha elevado 3 veces, la masa igual tendríamos que tomarla como 3, o sea, que se ha elevado 3 veces como una masa total. Así es. Eso está tomando ya aquí. Eso ha hecho aquí. Ah, ya. Al poner lambda por L, ya vale para cualquier L. Si usted reemplaza aquí 1, va a tener un valor. Si reemplaza 2, va a tener otro valor. Si reemplaza 3, lo que usted dice, va a tener otro valor, ¿no? Ah, ya. Gracias, Y Inge. es para cualquier L. Es para cualquier L esto. Por eso dice aquí, calcular dicha fuerza en función de la altura del extremo de la cuerda sobre el suelo. O sea, en otras palabras, calcular dicha fuerza en función de L. Y al ir variando L, porque aquí ha entrado el lambda L, ¿no ve? Entonces está variando también la masa que se está moviendo. Y lo que usted dice ya está metido aquí. Ya hemos hecho eso. Ah, ya. Gracias, Inge. Ok, pues. Bien. Entonces, continuamos el miércoles, ¿no? Gracias, Inge. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Feliz Hasta luego, ingeniero. feriado de lo que les queda y fin de semana. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Igualmente para usted. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, Inge. Hasta luego. Hasta luego.